Desde su perspectiva, ¿tiene la vida humana un sentido, un significado? Bueno, esto es una gran pregunta filosófica, que realmente quizás sea la pregunta filosófica más importante que hay, porque es lo que todos estamos buscando, ¿no? Y en cierto sentido, una de las primeras cosas que el filósofo se pregunta es, bueno, ¿y para qué estamos aquí? ¿Y quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Y hay muchas respuestas. Está la respuesta religiosa y está la respuesta filosófica, me parece a mí. O sea, uno tiene que... o sea, si uno va a responderla religiosamente, bueno, ya no está dentro de la filosofía. Uh, Dentro de la filosofía yo creo que uno solamente puede responderla desde un punto en que eh, se llega a un momento un poco escéptico en cierto sentido. O sea, hay que preguntarse, bueno, ¿sentido en qué sentido? ¿Tiene la vida humana sentido en qué sentido? Bueno, tiene un fin. Bueno, obviamente tenemos fines limitados. Vivimos, tenemos familia, eh, nos desarrollamos, tenemos intereses intelectuales, todos esos son fines. De manera que, y al ser fines, nos da sentido a nuestra existencia, sin duda. O sea, que hay sentido a la existencia, me parece a mí, dentro de un mundo completamente, pudiéramos decir, humanístico, sin necesidad de ir a un mundo religioso. Pero, claro, son unos fines limitados y para ciertas personas no son suficientes. Entonces, pues, ahí viene la religión. La religión trata de llenar ese hueco. Um, pero definitivamente yo creo que es eh, me parece que está claro que el ser humano puede encontrar sentido en la vida humana en muchos aspectos. El sacrificarse por otras personas, la sociedad, la familia, el desarrollo intelectual, todas esas son cosas que dan sentido y satisfacción a la vida. Me parece que de manera la respuesta es sí, hay sentido en la vida, aun si uno no acepta la dimensión religiosa de la realidad, o sea, desde el punto de vista filosófico puramente. Hablando de religión, ¿cree usted en Dios y por qué? Bueno, esa es una pregunta que es en cierto sentido personal y no filosófica. O sea, eh, y por lo tanto es el tipo de pregunta que yo diría no entra en la discusión de la filosofía. O sea, en cierto sentido, a mí me gusta como filósofo, digamos, separarme de las cuestiones esas. Eh, Personalmente, ¿hay Dios o no hay Dios? Bueno, todo depende de lo que conciba uno a Dios que sea, ¿no? O sea, ¿hay un viejo con una barba? Bueno, obviamente no. ¿Hay un ser material que sea tal cosa? Obviamente no. ¿Hay un aire especial en el mundo? No, obviamente no. Hay... Entonces ahí ese es un tema que los filósofos han discutido. O sea, si es que hay Dios, ¿cómo se lo podrían concebir? Ahora, desde el punto de vista filosófico, ¿se puede probar la existencia de Dios? Quizás, pero nadie lo ha podido hacer. O sea, en ese sentido, desde el punto de vista filosófico, yo soy un agnóstico con respecto a la existencia de Dios, porque no se ha podido probar. No hay ningún argumento para la existencia de Dios que haya sido posible probar que Dios existe. Pero, ¿es posible probar la inexistencia de Dios? Tampoco. Entonces, esa es una pregunta, de si Dios existe o no, que es, pudiéramos decir, está como fuera del ámbito. Bueno, no está fuera del ámbito de la filosofía, pero es una pregunta que no se ha resuelto nunca. Ahora, uno también puede pensar en los términos siguientes. Si es que hay Dios, ¿cómo tendría que ser? Y ahí uno puede desarrollar ciertos, ciertas condiciones. Por ejemplo, si es que hay Dios,
¿Tendría que ser un genio maligno? ¿O tendría que ser un ser bueno? ¿O tendría que ser así? ¿O tendría que ser algo físico, o algo espiritual? O qué sé yo? Esas preguntas son también interesantes, pero son todas hipotéticas. Desde el punto de vista de la filosofía, la cuestión de Dios está totalmente en el aire. De manera que si yo le dijera a usted, yo creo que hay Dios o no creo que hay Dios, yo estaría hablando no como filósofo. Estaría hablando como un creyente que ha decidido, o no creyente, que ha decidido esto en base a qué. Bueno, pues no en bases filosóficas. Muy bien. Profesor Gracia, ¿cuál cree usted que debe ser el fundamento de la ética? Yo creo que el fundamento de la ética realmente tiene que ver con el sentimiento de, pudiéramos decir, camaradería social del ser humano, o sea, el sentimiento que nosotros tenemos con respecto a otros seres humanos, junto con un elemento racional. O sea, hay dos fundamentos de la ética, me parece que son esenciales, y ese sentimiento de camaradería o de sentimiento hacia el otro, por ejemplo, que Scheller exploró muy bien, me parece que es fundamental y que muchas veces se ha dejado fuera de la ética. Pero en última instancia, ¿qué es lo que fundamenta, digamos, que una acción sea mala o no? Tiene que ver con la relación de un ser humano, un ser pensante, un ser que tiene valores con respecto a otro ser similar, o no similar, o bueno, similar puede decir, porque se incluyen los animales aquí. De manera que si nada más que hubiera un ser en el universo, ¿habría ética realmente? Bueno, en cierto sentido, solo en términos de si ese ser se podría objetivar, hacer de sí mismo como un otro. O sea, siempre está esa relación entre el yo y el otro que es como yo en cierto aspecto. Creo que ese es el fundamento de toda la ética y dentro de ciertos cánones de racionalidad, claro. Doctor Gracia, ¿cree usted que exista una filosofía latinoamericana en el presente? La gran cuestión de la filosofía latinoamericana. Bueno, todo depende de lo que entendemos como filosofía latinoamericana. Si entendemos como filosofía latinoamericana una serie de filósofos que hacen filosofía, obviamente existe la filosofía latinoamericana. Si entendemos como filosofía latinoamericana una filosofía que es peculiar de Latinoamérica y diferente de las filosofías de otros lugares, bueno, quizás haya ciertas filosofías en América Latina que incluyan ese perfil. Pero mi argumento sobre la filosofía latinoamericana es que la filosofía, que el término latinoamericano, cuando se le aplica a la filosofía, lo que nos da es, funciona como un término de semejanza, de aire de familia. Usted conoce, por ejemplo, la teoría del aire de familia de Wittgenstein, en que ciertos términos se usan en base sencillamente a que los miembros del grupo tienen un aire de familia, de manera que no hay una característica que todos los miembros del grupo posean en común, pero cada miembro del grupo tiene alguna característica en común con algún otro miembro del grupo. Bueno, la filosofía latinoamericana es así, es como es un grupo de ideas, de filósofos, de textos, principalmente de textos, que están relacionados de cierta manera unos con otros, pero no todos tienen las mismas características, porque después de todo tenemos filósofos latinoamericanos que son neoscolásticos, tenemos filósofos latinoamericanos que son marxistas, tenemos filósofos latinoamericanos que son liberacionistas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué quiere decir que lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es como una familia de textos y de autores de textos que están relacionados de ciertas formas históricas. Y esas relaciones históricas y esas características que los relacionan también los separan de otros grupos, como la filosofía americana, por ejemplo. Entonces sí, se justifica usar el término de filosofía latinoamericana. Y sí, hay una filosofía latinoamericana. Pero no hay que concebirla en términos de autenticidad, o de originalidad, o de territoriales, o nada de eso funciona. Porque si lo usáramos de esa forma, entonces dejaríamos afuera una serie de filósofos y de textos filosóficos que son muy importantes. Y esa teoría ya yo la he puesto en un, en un libro y me parece que funciona. Muy bien, muchas gracias. No.